Cantidad de movimiento, ejercicio. Por el sistema mostrado fluye agua de tal manera que la presión en A dentro de la tubería es 30 psi-A, presión absoluta. En A, el caudal es de 1 pies cúbicos por segundo y en B es 0.7 pies cúbicos por segundo. Desprecie los efectos gravitacionales. Se sabe que la presión atmosférica es igual a 14.5 psi. Calcule la fuerza que ejerce el fluido sobre el sistema de soporte. Considere un factor de corrección de 1.03. El problema nos entrega también los diámetros, diámetro de A, diámetro de B y el diámetro de C. Sabemos que el caudal de A va a ser igual al caudal que pasa por B más el caudal que pasa por C. Desconocemos el caudal de C, puesto que el problema nos entrega el caudal de A, que es 1 pies cúbicos por segundo, y el caudal de B, que es 0.7 pies cúbicos por segundo. De aquí despejamos que el caudal de C va a ser igual al caudal de A menos el caudal de B. Reemplazando caudal de A, 1 pies cúbicos por segundo, caudal de B, 0.7 pies cúbicos por segundo. Por lo tanto, el caudal de C es 0.3 pies cúbicos por segundo. La ecuación de fuerzas en X está dada por esta expresión. Observemos que hemos incluido el factor de corrección, que es igual a 1.03. Analicemos las fuerzas que estarían actuando sobre este sistema. En el punto A tenemos la presión de A por el área de A. Tenemos la reacción en X y tenemos la reacción en Y. Las fuerzas necesarias para mantener al sistema en su posición. La presión en B es igual a la presión en C y es igual a la presión atmosférica. Como presiones manométricas serían iguales a 0. Tenemos entonces sumatoria de fuerzas en X. Vamos a considerar hacia la derecha positivo. Presión de A por el área de A menos Rx. Va a ser igual a beta por alfa por esta sumatoria a la salida. Quiere decir, hay que tener en cuenta este caudal en B y el caudal en C. Pero, en este caso, el caudal en B sí tiene componente en X. El caudal en C no tiene componente en X. Por eso, ese término sería 0, menos el caudal de A por la velocidad de A en X, la componente horizontal de esa velocidad en A, que es la misma velocidad en A, puesto que es horizontal. De aquí tenemos, si despejamos Rx, la reacción en X, que esa reacción va a ser igual a la presión de A por el área de A menos beta por ρ, por el caudal de B por la velocidad de B en X menos el caudal de A por la velocidad de A en X. Reemplazando los valores, observemos que la presión en A es una presión absoluta. Para que sea una presión manométrica debemos restarle la presión atmosférica. Por eso tenemos 30 menos 14.5 psi, es decir, libras sobre pulgada cuadrada. Sabemos que un pie son 12 pulgadas, es decir, un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. Por el área de A, que sería pi cuartos del diámetro de A, que es 0.16 pies elevado al cuadrado, menos beta, que es 1.03, por ρ, que es la densidad, en este caso del agua en el sistema inglés, 1.94 es luz sobre pie cúbico, que multiplica el caudal de B. El caudal de B es 0.7
pies cúbicos por segundo por la velocidad de B. La velocidad de B sería el caudal en B sobre el área en B. El área en B es pi cuartos del diámetro de B al cuadrado. El diámetro de B es 0.10 pies, por eso tenemos aquí 0.10 al cuadrado pies cuadrados. Y observemos que es hacia la izquierda esa velocidad, por eso tenemos el signo menos, para indicar que la velocidad es hacia la izquierda. Menos de la fórmula, el caudal de A, que es un pies cúbicos por segundo, por la velocidad de A, que es el caudal de A sobre el área de A, que sería pi cuartos del diámetro de A, 0.16 al cuadrado. Realizando las operaciones encontramos que la reacción en X, esta reacción en X que estamos buscando, es igual a 268.92 libras. Observemos las unidades de este primer sumando. Libra sobre pulgada cuadrada, la pulgada cuadrada se cancela, pies cuadrados se cancelan y queda en libras. Y en este caso tenemos pies cúbicos se cancelan. Aquí quedaría pie, porque hay un pie cuadrado que cancela a 2 de aquí del exponente, quedaría pie por segundo. Es loop pie sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos segundo por segundo, segundo cuadrado, sería libras. Por eso, Rx es igual a 268.92 libras. Analicemos la ecuación de fuerzas en Y. Tenemos la misma expresión, pero en Y. Componente en Y de la velocidad, sumatoria de fuerzas en Y. Como fuerzas en Y, tenemos únicamente la reacción en Y, que es hacia arriba, positiva, que va a ser igual a beta por alfa, por caudal de B, por la componente en Y de la velocidad de B, más el caudal en C por la componente en Y de la velocidad en C, menos el caudal en A por la componente en Y de la velocidad en A. Observemos que la velocidad B no tiene componente en Y, por lo tanto ese término es 0. Y lo mismo podemos decir para la componente en Y de la velocidad en A. Por lo tanto, esa reacción en Y va a ser igual a beta por alfa por el caudal en C por la componente en X de esa velocidad en C. Reemplazando los valores, beta 1.03, densidad 1.94 es luz sobre pie cúbico, por el caudal en C, que ya lo calculamos, 0.3 pies cúbicos por segundo, por la velocidad en C. La velocidad en C es hacia arriba, de acuerdo a lo que hemos considerado sería positivo, y es igual al caudal, que es 0.3 pies cúbicos por segundo, sobre el área. El área es pi cuartos del diámetro de C, 0.08 pies elevado al cuadrado. De aquí obtenemos que la reacción en Y es igual a 35.78 libras. Quiere decir que esta fuerza de reacción que ejerce el sistema de soporte sobre el sistema por el cual está fluyendo el agua va a ser igual a menos 268.92 en I más 35.78 en J. Esa fuerza, esa reacción está dada en Newton. Pero tengamos en cuenta la pregunta. Nos dicen que debemos calcular la fuerza que ejerce el fluido sobre ese sistema de soporte. Entonces, teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, acción-reacción, esa fuerza que nos están solicitando es igual a 268.92 en I menos 35.78 J en Newton. Es decir, es la misma fuerza, la misma dirección, pero el sentido es contrario.